te fue con los cerillos, la vela y las tachuelas? ¿Lograste colocar todo esto a una altura de 1,50 en una habitación cerrada de 4 paredes? Pues déjame decirte que probablemente tú o alguno de tus compañeros intentó usar la tachuela para aplicar presión y colocar directamente la vela con esa presión en la pared. Sin embargo, ¿qué crees? La patita de la tachuela es suficientemente corta como para no poder lograrlo. Algunos otros seguramente intentaron calentar la vela por uno de sus costados y una vez que la cera estuviera derretida, aplicar presión a la pared y de esa manera colocar la vela para que estuviera prendida y alumbrara ese cuartito. Sin embargo, ¿qué crees? Eso tampoco sirve porque se cae casi de inmediato. La solución tiene que ver con evitar la fijación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos ver la cajita de cerillos no como un contenedor de cerillos, sino como una base de un candelero para poner allí la vela y adosar con la tachuela, una o dos, la cajita a la pared. Esa es una solución creativa. El propósito de la sesión del día de hoy es abordar las otras 3 P's que nos faltaron y vamos a empezar con las personas creativas. Todos conocemos gente súper rígida que hace diario exactamente lo mismo. Sigue rutinas que no le permiten hacer muchas cosas creativas. Por otro lado, tenemos a personas cercanas a nosotros que hacen cosas distintas y se atreven y toman riesgos y hacen cosas absolutamente maravillosas todo el tiempo. Vamos a explorar cómo son estas personas creativas. Y para esto me gustaría empezar con una historia de alguien verdaderamente sorprendente. Se trata de Thomas Alva Edison. Él, imagínense que era un niño que a los 12 años de edad vendía periódicos y dulces en un tren. Pero como era súper inquieto, pues resulta que decidió hacer una pequeña imprenta dentro del tren, en un vagón. Y así creó el primer periódico que se editaba y se vendía dentro del propio tren. Pero como imagínense que era muy, muy inquieto, además del periódico, decidió hacer un laboratorio de química. Y un día le salió medio mal un experimento y generó un incendio. A partir de ese incendio, no se sabe si por el incendio o por los golpes terribles que le dio el conductor cuando se enteró que él era el artífice, pues resulta que perdió la audición y tuvo una audición muy limitada el resto de su vida. Él, que era una persona súper positiva, decidió que eso era una ventaja en la vida, porque le permitiría concentrarse en sus inventos. Murió a los 84 años y tenía más de 1000 patentes. Pero déjenme contarles que a los 15 años, por ejemplo, él salvó a un niño de que fuera arrollado por un tren. El papá del niño, agradecidísimo, le dijo: mira, yo no tengo dinero como pagarte este favor enorme que hiciste para nuestra familia, pero lo que sí puedo hacer es enseñarte telegrafía. Y a partir de ahí aprendió todo lo que había que aprender de la telegrafía hasta ese momento y se dedicó a inventar una enorme cantidad de cosas. Su primera patente la hizo a los 22 años. Así tenemos a una persona realmente creativa. Las personas creativas tienden a ser lo que se llama personas tipo T, es decir, personas que tienen un área de especialidad muy profunda en donde dominan todo lo que se tiene que dominar de esa área específica, pero también tienen una gran variedad de intereses en otras áreas muy distintas, que les ayuda a contribuir con ideas y con conceptos de todas esas áreas para generar ideas y productos muy valiosos en su área de especialidad. Y esto lo podemos evidenciar en el siguiente video del doctor Fernando Gamboa. Hago vitrales, me encanta la música, me gusta comer y viajar. Ahora vamos a probar nuestros conocimientos con la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza a las personas creativas? Una de sus características más importantes es su gran flexibilidad. Son personas con cero rigidez, nada comprometidas finalmente y definitivamente con nada. Pueden cambiar de opinión, pueden usar de manera dinámica una idea, jugando por un lado, jugando por el otro. Son personas que, como hemos visto, relacionan dominios diferentes para sintetizarlos en una producción novedosa. Son personas a las que les encanta aprender, se sienten muy satisfechos con aprender todo el tiempo de todo tipo de cosas. Otra de las características es que son muy tolerantes a la ambigüedad y a la incertidumbre.
se sienten perfectamente cómodos ante problemas difusos que no entienden muy bien de inicio, pero que sienten que pueden ir dominando al explorarlos de manera más o menos sistemática. Y una de las cosas que es muy importante señalar es que son muy persistentes. Se concentran y trabajan y trabajan y trabajan y dedican muchísimo tiempo a dominar el campo que les interesa. Esto tiene que ver con algo que está documentado en muchos estudios y que se llama la regla de los 10 años. Se ha probado que, por ejemplo, los grandes compositores, escultores, pintores, creadores en general, tardan 10 años en dominar su campo y no es sino hasta después de ese periodo que tienen sus grandes producciones. Y esto tiene que ver también con una cuestión que se llama la regla de las 10.000 horas. Y se ha visto que en grupos como los Beatles hay un periodo de 10.000 horas de práctica para consolidar un dominio muy bueno y de ahí lanzarse a la fama, ser verdaderamente únicos en su campo. Esas 10.000 horas implican, por ejemplo, dedicación de 20 horas semanales durante 10 años o 40 horas semanales durante 5 o hagan ustedes la cuenta que quieran, pero sí implica mucho trabajo y mucho sudor. Thomas Alva Edison, del que ya hablábamos, decía que la gran mayoría de la participación en creatividad es de esfuerzo y perseverancia y no de una iluminación. Y esto nos lleva también a otra cuestión que es la autonomía. A las personas creativas les encanta tener control de sus decisiones. Si algo obstaculiza su proceso de creación, es que alguien decida qué, cómo, cuándo, dónde debe pensar. Esta autonomía, esta capacidad de dirigir sus esfuerzos de manera voluntaria y con un cierto propósito personal, es característica de estas personas creativas. Ahora iremos a la tercera P, que se refiere a la plaza, a los lugares que promueven la creatividad en las personas. Todo lo que promueve la creatividad tiene que ver con que haya un ambiente de seguridad psicológica, un ambiente en donde yo me sienta cómodo aun cuando fracase, porque es un hecho que dentro del proceso creativo hay muchos fracasos. Si yo me siento que no puedo fracasar, que no puedo tener un solo error, seguramente no tendré las posibilidades de ser lo creativa que pudiera ser en otro entorno que me dé esa seguridad psicológica. También tiene que ver con lugares que estimulan el juego, que permiten que lúdicamente yo explore los elementos del problema a solucionar. También lugares que estimulan los procesos divergentes y aquellos sitios donde hay cooperación cuando lo requiero. Es decir, cuando quiero trabajar por mí misma, lo puedo hacer, y cuando necesito apoyarme con alguien más, también lo puedo hacer. Y esto nos lleva a los videos que podemos ver en el siguiente corte, que no es una pregunta, pero que tiene los links a estos sitios maravillosos para trabajar. Y así llegamos a nuestra última P, que es la del producto. Los productos, para que sean creativos, deben ser originales, ser útiles, implicar algún tipo de mejora en la solución, servicio, producto, idea que se esté trabajando, y también generalmente implican elaboración. Es decir, se trabaja desde una idea original, se va generando algún tipo de proceso complejo que lleva a una idea más perfeccionada, más elaborada de la idea original. Las pruebas que evalúan la creatividad generalmente están centradas en esto y tienen que ver con cosas muy sencillas. Por ejemplo, tomar un clip y preguntarle al sujeto de qué otras formas puedo usar un clip que no sea para atar conjuntos de hojas de papel. Y ahora vamos a una preguntita que te permitirá ver qué tanto has avanzado en tu comprensión de estos conceptos. En esta sesión estuvimos trabajando las 3 P's que nos faltaban. Ya habíamos visto el proceso creativo y ahora revisamos las características de las personas creativas, de las plazas o lugares que promueven la creatividad y de los productos resultantes. Ahora no te pierdas el siguiente capítulo, que tiene que ver con ¿nos hacemos o nacemos creativos?